Bueno, buenas tardes amigos. Ahora me he asegurado que estamos grabando el programa con Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, gracias Fernando. ¿Tú cómo has estado? Una larga semana de cuarentena y de Sí, demás. bueno, para mí son todas iguales a esta altura ya, ¿no? Y casi ya me está encantando que sea así. Eh, yo sé que suena terrible, pero este tipo de situaciones donde hay menos ruido, menos gente que se mueve y que jode, para mí son ideales. Y como no soy sociable, estoy lejos de ser sociable, más bien soy un lobo solitario, el tema de no verme con nadie me importa un huevo. Así es que yo estoy bien. Mientras tenga libros para leer, cosas que estudiar, partidos por jugar, libros por escribir, se puede venir el mundo abajo. Y eso incluye nuestro país, que lamentablemente Lejos de eso. sigue Y su eso incluye... camino al deterioro como correspondía, ¿no? Yo en el libro Insurrección cuento por ahí una historia que cuenta otro autor, un autor de una novela de ciencia ficción que se llama Sirio. Y no me acuerdo por qué motivo el personaje mira una cucaracha que está en el fondo de una bañera tratando de subir por las paredes de la bañera y todas las veces llega a cierta altura y a esa altura se dan las condiciones para que se caiga, porque en ese momento ya no le da más el cuerpo, porque en ese momento está más resbalosa lo que sea, pero siempre llega a cierto punto y se cae y empieza de nuevo. Y así como las personas también tienen ciertos límites de sus capacidades y llegan a ciertos límites y hasta ahí nomás llegan, a veces se caen y a veces se quedan pegados ahí. Está la teoría de Toynbee sobre el desarrollo de las civilizaciones, que tiene que ver un poco con eso. Las naciones les pasa lo mismo. No es primera vez que Chile está en un proceso de desarrollo. Por ejemplo, ocurrió después de la Guerra del Pacífico, por si la gente no lo sabe. Fíjate que en Chile se estaban fabricando locomotoras, o sea, teníamos ingeniería. Y todo eso se derrumbó por ciertas circunstancias X, da lo mismo cuáles, la historia no es siempre tan igual. Y el país se convirtió en lo que sería después la llamada República Parlamentaria, que vivía del salitre. Éramos parásitos del salitre. Así Después se es. acabó el salitre porque en la Primera Guerra Mundial los alemanes que no tenían acceso al salitre fabricaron salitre sintético y nos quedamos, digamos, el salitre se perdió. Y así, después el cobre, crecemos, pero siempre nos topamos con nosotros mismos y ese nosotros mismos metemos, lo voy a decir, es nuestra naturaleza como pueblo, nuestra estructura cultural, incluso quizás hasta genética, no sé, habría que ver. Estas cosas no hay que decirlo, hoy en día suenan muy mal, suenan súper reaccionarias, suenan súper impolíticas, pero es la evidencia parece que tenemos, y entre paréntesis en eso nos acompañan otros países latinoamericanos que tienen las mismas condiciones culturales y tal vez hasta genética, o sea, aquí hay un tema también de lo que una persona puede dar o no, ¿no es cierto? O sea, tú si tienes ciertas condiciones puedes ser un atleta y si no las tienes no vas a ser nunca un atleta. No es meramente una cuestión cultural, aunque te adiestres en el mejor gimnasio, si te falta una pierna no vas a poder ser velocista, digámoslo, para ponerlo en extremo. Yo creo que a nuestro país le faltan una pierna, un brazo, le faltan varias cosas. Llegamos a cierto nivel y se generaron las resistencias, aparecieron estas nuevas generaciones tan brillantes y aquí estamos. Y aquí estamos, pero también aquí estamos para poner las cosas en perspectiva, o quizá en una perspectiva distinta de la manera en que se ha visto este panorama sanitario, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político. Y no es porque uno esté a favor o en contra de una causa, que se entienda bien, porque hoy lo veo por las redes sociales, lo veo por los medios de comunicación, todo es blanco-negro, todo es binario, y acá no se trata de eso. Creo que el rol que por lo menos quienes estamos en esta materia de análisis, de información, el rol por lo menos es dar vuelta a las cosas y ponerlas de otra manera para entender que no existen las verdades absolutas. Y es muy curioso que en Chile, incluyendo a todo el espectro político, incluyendo a los medios de comunicación tradicionales, se da una verdad absoluta con las cosas, como por ejemplo con las cuarentenas. No he visto las contrapreguntas con respecto a la cuarentena, que es algo muy distinto que se está dando hoy ya ciertas corrientes importantes en Europa, ya les voy a plantear aquello. Entonces partamos con el tema de la famosa frase de que la salud es lo primero, que se llenan la boca nuestros lindos líderes parlamentarios, se llena la boca también el gobierno, la salud es lo primero. Y hay que revisar esa frase, porque efectivamente, ¿quién puede estar en contra? Esto es como decir, estoy a favor de las mujeres, que es algo políticamente correcto. Estoy a favor del feminismo, porque tú sabes que todos los partidos políticos se declaran feministas, ¿no es cierto? Y Claro. incluso algunos
quieren escribir una constitución feminista, que todavía no entiendo qué significa, pero bueno, el punto es que hoy lo políticamente correcto es decir que la salud es lo primero, pero hay que revisar esa frase, porque esa frase nos lleva a ciertas concepciones que me parecen absolutistas y me parece que no habla de la realidad como debería ser. Primero, ponerla en contraposición al mundo político con respecto a que si efectivamente la salud es lo primero, entonces hay que despolitizar los hospitales, hay que despolitizar al colegio médico, hay que despolitizar a una fracción importante del Ministerio de Salud que se ha estado quedando después de varios gobiernos y que no tienen las capacidades que corresponden. ¿Y qué respuesta le vamos a dar a las 254.000 personas que están en lista de espera de enfermedades auge? ¿O acaso se nos olvidó que además del COVID siguieron desarrollándose todas las otras enfermedades que nosotros teníamos taco y lista de espera para ser operados? Esas personas siguen sufriendo. Entonces, no podemos plantear que la salud es lo primero siendo absolutista y mirando solo el COVID, porque el mundo no es solo COVID. Entonces, dejemos de decir aquello, porque aquello simplemente no se cumple y no se cumple, incluso se deja de cumplir si solo las medidas son para combatir el COVID. Eso lo primero. Y lo segundo que quiero plantear, y acá es donde siempre la gente tiende a tirarte hacia lo binario, es que si bien no estoy de acuerdo y jamás estaría a favor, y es una discusión que tuve también ¿para qué me metí en redes sociales? Pero es interesante. No estoy a favor de las conspiraciones del punto de vista de que el COVID es un invento. Lo que yo quiero plantear es que el COVID se ha convertido en una herramienta, que son cosas distintas. Y efectivamente para mí se ha convertido en una herramienta política donde los liderazgos, y sobre todo en este año de elecciones, han tratado de tomar posición y han tratado de tomar ventaja. Porque les da relato a los políticos, les da agenda, sean de derecha o de izquierda, sean presidenciales e incluso el gobierno, un gobierno que recordemos viene del octubre de 2019 con una falta de gobernabilidad y una falta de seguridad tremenda hacia la población, y le viene esto. Entonces, no es que esté todo inventado, no, la realidad es esa, pero se aprovechan y se utiliza. ¿Y por qué llegué a esto? Porque es cosa de mirar la negociación que se hizo y es cosa de repasar lo que acaba de terminar en la Cámara de Diputados, hoy para nosotros y ayer para nuestros auditores, con respecto a la discusión del aplazamiento de las elecciones que ya está confirmado. La discusión no tenía nada que ver con la salud, porque si tuviera que ver con la salud, bueno, se posterga esperando que las cifras de contagiados bajen. No, le pusieron condiciones. ¿Qué significa? Que si no logran cumplir las condiciones a la oposición, entonces ellos están a favor de que se votara ahora el 11 y 12 de abril. Entonces, no digan que la salud es lo primero. Algunos datitos de la discusión que son interesantes, por ejemplo, aprobaron que que los bancos no cobraran intereses por los créditos a los partidos políticos, ya que la campaña se va a alargar. Así que lo primero que hicieron fue aprobar aquello. Y les puedo nombrar algunas otras medidas, pero el punto principal que quiero decir es que, y acá, Fernando, tú puedes estar en desacuerdo, el juego político siempre ha sido igual, y es un juego de poder, y es un juego de hegemonía. Eso no es nada nuevo. Lo que escuchamos de Fuad Chahín o lo que escuchamos de Isquia Siches en esos dos audios la semana pasada, no es nada nuevo, porque Isquia Siches representa al Partido Comunista, así que por lo tanto ella tiene una posición ideológica y tiene una posición política. Lo que a mí me parece complicado para efectos de nosotros los chilenos es que estamos atrapados en ese juego, porque ese juego, si se da en una situación de normalidad, quizás ni siquiera nos damos cuenta porque es parte de la habitualidad del mundo político. Pero no, nos tienen sin nuestras garantías esenciales y básicas, nos tienen sin libertad individual, sin libertad para emprender, sin libertad para trabajar. Tenemos que pedir permiso para hacer cualquier cosa en nuestra vida individual y por ende quedamos atrapados sin nuestras garantías en medio de este juego. Y eso es lo que me parece complicado y eso es lo que me parece que no hay que tomarse a la liviana. Y por eso digo que me parece extraño, quizás no es extraño para efectos de nuestra ciudadanía. Me parece complicado que no hayan voces que por lo menos hagan la contrapregunta cuando se trata de decretar más limitaciones y más limitaciones, de decir, bueno, ¿dónde está la evidencia?
¿por qué están estableciendo este confinamiento? ¿Por qué no están estableciendo esta medida? Se toman estas medidas y ha ocurrido al contrario. Hay corrientes que son muchísimo más pro confinamiento y pro limitaciones, y algunos en unas redes sociales lo llaman los talibanes del encierro. Y en Chile, por alguna razón, no se levantan voces en contra. Quizás ya en algún minuto encontraremos esa razón. Y en segundo lugar, acá hay un juego político, y ahí te voy a dar tu opinión, Fernando. Puede que tú estés en contra o no en contra, pero no a favor de lo que yo digo. Se da el siguiente juego político. Y por eso siento que quedamos atrapados en esta disputa. A mayor confinamiento o restricciones, por supuesto que aumenta la precariedad económica y las necesidades y la vulnerabilidad. Al aumentar la vulnerabilidad, necesitamos mucho más las ayudas del gobierno, y eso significa que necesitamos y dependemos mucho más de las decisiones políticas, no solo del gobierno, sino del Parlamento. Entonces se va creando este círculo de dependencia en un año legislativo, donde vamos a terminar siendo clientes de todas estas candidaturas, porque finalmente si no te dejan ejercer en tu mundo privado, no te dejan ser, dependes de finalmente las decisiones del poder, y ellos son el poder. Y ese círculo vicioso no me parece virtuoso y no me parece pro salud, es lo que estamos entrampados y es donde nos estamos metiendo, y es donde pude confirmar en la discusión con respecto a aplazar las elecciones. Pedían más restricciones, más confinamiento, más limitación a las personas. ¿Qué significa eso? Mayor dependencia del mundo político, les da mayor protagonismo. Se hacen necesitar, digamos. Se ha dirigido a la nación, Nicole Rodríguez. No, a nuestros agradables auditores. Ha dicho un montón de cosas la Nicole. Voy a recoger un paro, no para criticarla, ni mucho menos. En general estamos de acuerdo con Nicole. Tenemos distintos matices a veces. Dices tú que nadie levanta voces para oponerse a estas cosas. Por supuesto que no, porque esta voz que vocifera por todos lados la lleva, tiene poder, te condena si tú dices algo distinto, y entonces el miedo es cosa viva, como decía mi madre, ¿no? El miedo es cosa viva. Los cobardes son lo normal en la raza humana. La cobardía es lo normal. Así como la pequeñez, así como la codicia, así como la ambición, esos son los rasgos normales del ser humano normal. Punto. Así que yo no espero que se levanten voces, porque todo lo contrario, espero que se agachen las voces, que susurren, los que susurran, como decía Figue refiriéndose a la Unión Soviética. Después, eso que decías tú de la salud es lo primero, bueno, es una de tantas frases hechas que se dicen automáticamente porque son un sucedáneo de pensar. Y otro rasgo característico de nuestra raza, y desde luego los políticos, es que el acto de pensar es bien escaso, ¿no? Porque cuesta algún esfuerzo, así que es mucho más fácil mirar el estante donde están las frases hechas y sacar alguna. La salud es lo primero. En realidad lo que están diciendo, el COVID es lo primero, y que es una estupidez. Imagínense que alguien hubiera dicho en otro momento, la gripe es lo primero, o el cáncer es lo primero, o el resfrío es lo primero. Estoy hablando de otras enfermedades que también matan gente. El cáncer es mucho más letal. Es mucho más letal. Todos tenemos amigos, parientes que han fallecido por cáncer. No es así. Incluso mascotas, como me ocurrió en estos días a mí. Pero nadie dice el cáncer es lo primero, ni el resfrío es lo primero, la salud es lo primero. Es una tontería, porque desde luego sin los medios económicos para mantener hospitales, para desarrollar drogas, para que los estudiantes de medicina estudien medicina, entonces, ¿cómo funciona la salud? Tendríamos que volver a la época de las meicas y tomar unas drogas misteriosas, el rayado de la cola de un zorro, la uña de un paquidermo, no sé, cosas como es. Son frases estúpidas, y no hay que extrañarse que los políticos las repitan tanto, porque no son muy inteligentes en general. Esa es la triste verdad. Los que tenemos ahora. Lo que he dicho muchas veces, y tú estás de acuerdo conmigo, que este es el Congreso más estúpido que hemos tenido en toda nuestra historia política. Es decir, yo viví en los años 50 y 60 y leía el Mercurio y leía las intervenciones que salían publicadas completas en un cuerpo especial, creo que los domingos, de las intervenciones en el Congreso, y por lo tanto leía lo que decían tipo de todos los sectores. Me acuerdo de Bolodia Teitelborn, Hernán Milla por los comunistas, me acuerdo de Aniceto Rodríguez, Salvador Allende, me acuerdo del guatón Julio García Garcena, de Partido Nacional, de un montón. Eran de un nivel intelectual a años luz de los tipos de ahora. No quiero dar nombre a los de ahora para no ser odioso, pero ustedes los pueden
o sea, al revés, son pocos los que se rescatan de un universo de ignorancia, de cretinismo, de repetir en lugares comunes impresionantes. Y finalmente tú decías que la política es un juego, cierto, pero el juego se puede jugar de muchas maneras distintas. Tú lo sabes muy bien porque tú jugabas hockey. La política es un juego de poder. La gente que está en política es porque son ambiciosos de poder, en algunos casos rarísimos porque consideran el poder, no se olviden nunca que el poder es solo un instrumento para implementar lo que a ellos les parece mejor para el país, lo que ellos creen humildemente, pero están dispuestos a escuchar lo que creen otros, porque una persona inteligente sabe que se puede equivocar. Pero no peleamos tanto del político común y corriente. Ahora, ese juego se puede jugar mal, se puede jugar bien, se puede jugar a un nivel decente, se puede jugar a un nivel de campeones mundiales, se puede jugar ajedrez como los grandes maestros, o se puede jugar ajedrez como un gallo que sabe mover las piezas. Y lo que tenemos aquí es un juego rasca de gente que solo sabe mover las piezas. Se les nota a la vista su ambición desnuda y penca. Eso que acabas de decir tú, que de lo primero que se preocuparon es de que no pagar intereses por los créditos para sus campañas, lo dice todo. Lo dice todo eso solo. Pero hay mucho más que se podría agregar. Por eso que te decía antes que hay que tomar en cuenta la composición del material humano, que yo sé que suena mal y que se buscan otras explicaciones, que todo depende de la cultura, del contexto. Claro, depende en un grado, pero también depende del material. Tú puedes hacer ciertas cosas con un material y otras no. Tú puedes hacer muchas cosas con adobe, salvo construir un rascacielos. Tú puedes hacer muchas cosas con cartón piedra, pero no podéis construir una casa. Y tú podías hacer muchas cosas con los seres humanos, dependiendo de los límites de esos seres humanos. Y este Congreso tiene un pésimo material humano. Y es cosa de que ustedes lo escuchen. Y la gente que ve televisión, yo creo que tú ves las noticias y ves esas cosas, tú tienes más paciencia que yo. Es cuestión de oírlo, incluso a veces basta verlo, porque hasta en la expresión se transparenta la inteligencia de las personas muchas veces, como miran, la postura que tienen, las frases que repiten, lo mal que construyen las frases, la frecuencia con que repiten lugares comunes. Uno no tiene no tiene otra salida que concluir que el material humano en el Congreso además es malito, porque llegó un aflujo de gente pencona, digamos, de poca educación, supuestamente representativos del pueblo, pero yo no sé en qué sentido un idiota representa mejor al pueblo que una persona inteligente. Yo creo que no. Yo creo que para todo se necesita inteligencia. Y tenemos un montón de necios en el Congreso. Yo algunos los he mencionado acá. A los que les digo que no son genios deslumbrantes, hagan cuenta que estoy diciendo que son unos idiotas deslumbrantes. Esa es la realidad. Lo confieso aquí y ahora. Yo creo que tú tienes razón, que el juego se puede hacer decente o indecente. A mí lo que ya me parece indecente y que creo que nosotros no nos deberíamos prestar, la ciudadanía, es echarle la culpa a alguien o a un gobierno o algo con respecto a la situación del COVID. ¿Y por qué? Porque les voy a mostrar las cifras después. Yo creo que esto de que la oposición culpa al gobierno y a su vez el gobierno culpa a la ciudadanía, porque obviamente se van traspasando las responsabilidades. Si sube la cifra, la ciudadanía fue irresponsable. El gobierno se saca el peso y la oposición sigue culpando al gobierno. Yo creo que hay que dejar, después la ciudadanía culpa a los jóvenes y así sucesivamente. No quiero simplificar el tema del COVID como diciendo, no pasa nada, no es mi punto. Mi punto es decir que igual es un proceso natural como que hubiera sido un terremoto, un meteorito, que hay ciertas cosas que son incontrolables, independientes a que se multiplique el uso de mascarilla, a que se multiplique el uso de alcohol gel o a que nos tengan encerrados hasta julio del 2022. O sea, entonces hay un cierto proceso natural que tú lo has explicado 1000 veces. Entonces el tema de la culpabilidad, que creo que no lo he visto en varios otros países de los cuales acá se sacan hartos ejemplos para otras cosas, creo que hay que dejarlo de lado. Y en segundo lugar, me gustaría comentarte 2 situaciones, pero hay varias más, que a mí por lo menos me da un alivio de ver que ya están estas corrientes, como te decía, en Europa funcionando en contra de los confinamientos y solicitando a las cortes que pidan evidencia científica. Y, por ejemplo, te puedo contar que la justicia belga, en primera instancia, hoy, ya determinó y obligó al gobierno a retirar todas las medidas anti-COVID que sean restrictivas. No estamos hablando de las preventivas, que son distintas, de acá a 30 días. Así como el Parlamento finlandés sacó y
no aprobó la ley de confinamiento por considerarla inconstitucional. Y te puedo nombrar otros países, sería una lata, pero el punto es que esta corriente ya empieza a levantarse con más fuerza. Por eso Angela Merkel la semana pasada pidió perdón cuando había comenzado a plantear la idea de confinamientos más duros. No se trata de no hacer nada, para que se entienda. No se trata de dejar ser y bueno, muere el que muere, no. Pero se trata de tener medidas equilibradas, porque si hay algo que tenemos claro, es que estos confinamientos tan estrictos, primero producen más daño, y son daños que los vamos a ver a largo plazo, incluso ya se están viendo en algunas situaciones médicas. Y segundo, todavía no existe una real evidencia de cuánto afecta, quizás por un momento, baja un poquito la curva, pero de cuánto afecta para el famoso control del COVID. Y en ese sentido, ¿te acuerdas que la semana pasada, bueno, no salió al aire? Yo decía, bueno, y también depende del lente con el que se mire. Y acá les quiero plantear ya algo que tú hiciste, un ejercicio que a mí me gustó bastante, para entender un poco cuando la gente, tú escuchas y te dice, está la embarrada. Eso es lo que dice la gente. No, está la embarrada. Bueno, saquen los cálculos, está la embarrada. Claro, está la embarrada, pero seguimos con una mortalidad de 0,12 y una letalidad de 2,3. ¿Saben qué números tiene Brasil? Que tiene una mala gestión, porque hay desorden, porque no ha habido gestión con las vacunas, por una serie de cosas que este gobierno sí ha hecho por lo demás. Brasil tiene una mortalidad de 0,14, similar a Chile, y una letalidad de 2,49. ¿Es mucho más la tendalada que otros países? No, no es verdad. Lo mismo que, por ejemplo, Estados Unidos. Mortalidad 0,1, letalidad 1,8. Si ustedes sacan todo el promedio de los países, salvo algunas excepciones que están muy por sobre la curva, en general la letalidad fluctúa entre 2, 2,5, 3%, y la mortalidad de países que más o menos han podido tener un sistema de salud, hay países que no están en vía de desarrollo, están en el subdesarrollo, tienen mortalidades de 0,1, 0, y algo. Entonces, pongamos los números en perspectiva. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si en vez de estar haciendo el reporte todos los días, porque esto depende del lente con el que se mire, todos los días con cifras de fallecidos, ¿por qué no les suman, por ejemplo, los recuperados, que son 931.000 en Chile? Entonces, todo depende de las situaciones. No es que sean manipulación, no es que sea mentira, sino que la verdad tiene muchas miradas. Me gustaría que se empezaran a equilibrar las miradas con respecto a esta enfermedad. Y por último, para decir, también me gustaría que se empezaran a incluir en las estadísticas cuántos días llevamos de excepción constitucional y cuántos días llevamos de encierro. Así como están todos los días contando los recuperados, los fallecidos, los contagiados, yo creo que es importante que tomemos conciencia de cuántos días llevamos en esta situación de encierro y de excepciones constitucionales. Tienes toda la razón, pero como tú sabes, el COVID se convirtió rápidamente en un fenómeno político, mediático, y la lógica fue una de las primeras cosas que se fue al tacho. Efectivamente, lo que los gobiernos pueden controlar es la velocidad con que la gente se contagia. Nada más, eso es todo. Eventualmente, como lo dije desde el primer día, se va a contagiar prácticamente todo el mundo. En algunos se va a manifestar como enfermedad, en otros, por ejemplo, yo a lo mejor me he contagiado en algún momento, pero no me enfermé. Mis defensas naturales destruyeron, como destruyen todos los días, otras infecciones que uno capta con el solo hecho de respirar. No sé, todos los días uno puede estar respirando virus del resfrío, virus de esto, lo demás allá, pero no te enferma, porque el cuerpo tiene defensas. Todo el mundo se va a contagiar, o casi todo el mundo, y de eso se van a morir exactamente la cifra que tú dijiste, que son 0,12 en Chile. Y todo lo que puede hacer los gobiernos es permitir que ese contagio se produzca muy rápido en el tiempo, o cómodas cuotas semanales o mensuales. Eso es todo. Y ahí está el mecanismo de la curva, que lo he explicado como 1.000.000 de veces, no lo voy a explicar de nuevo, medio lata. Y ahora entro al primer bloque informativo, estimados amigos de mis sponsors. Quiero contarles, a propósito del ajedrez, que los cursos están prácticamente llenos, queda uno solo con cupos. Es un curso que parte este domingo, es para adultos y jóvenes de 15 años para arriba. Niños menores ya esos cursos están copados, y así es que Pablo está muy contento de la buena recepción que ha tenido, y los alumnos están todavía más contentos. Hay un montón de alumnos que van a seguir cursos para seguir avanzando, porque los capturó ya la magia, porque es mágico. Este sí que es un virus potente, el ajedrez, pero no mata a nadie, ¿eh? Entonces, entre a espacioajedrez.com, amigos, si usted quiere entrar a este curso que es para principiantes. Si usted no sabe nada
prácticamente más que mover las piezas. Este es el curso ideal para usted. Este domingo empieza, así que tiene estos días, hoy jueves, mañana viernes, sábado, para entrar a espacioajedrez.com y matricularse a ver si tiene la suerte de encontrar un cupo disponible. Espacioajedrez.com. Y continúo con Salinas y Ojeda, estos abogados especialistas en temas civiles que le ofrecen a usted una garantía de una mucha mejor posibilidad de éxito legal. Nadie puede garantizar el 100% en una disputa legal, pero sí hay grados mayores o menores de probabilidades de ganar. Ellos son especialistas en temas civiles y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxito. salinasyojeda.cl para que se contacte con ellos. Y a propósito de contactos, si usted quiere invertir en Estados Unidos, que es una economía que va a crecer mucho este año según todos los análisis, le sugiero que se contacte con inviertanusa.cl, que es una compañía chileno-norteamericana que lo lleva de la mano, lo lleva en brazo, lo lleva a la Cochihuahua, a Estados Unidos. Le tenemos 3.500 franquicias para que usted escoja la que les parece mejor para invertir. Cientos o si no miles de opciones en inversiones inmobiliarias, comprar o arrendar casas, departamentos, terrenos, playas, lo que sea. Le ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos, le ayudan a obtener créditos hipotecarios en la banca norteamericana, le abren cuentas en los bancos norteamericanos, incluso le pueden conseguir una visa de residencia. What else, my dear friends? ¿Qué más quieren? Invierta en USA.cl, entre ya a ese sitio y bueno, capaz que le cambie de ahí la vida, ¿no es cierto? La vida cambia de repente por decisiones que se tomaron en un momento dado cualquiera. Y uno no les creyó que todo iba a seguir igual y no, te cambia todo. Hoy no es así. Continuamos con Nicole. Nicole. Sí, oye, a propósito también de esto, lo que ha traído los confinamientos tiene que ver con las ayudas del gobierno. A propósito, ayer, para nuestros auditores, tuvo que salir también el ministro París a defenderse de una publicación que tenía una cita de un doctor del New York Times, que era un doctor de la Anthony Hopkins, hablando de el caso chileno como un mal ejemplo, porque después de la vacunación o con esto de que la vacunación es exitosa, la gente se había relajado. A mí me parece que la gente no se ha relajado, la gente está cansada, que es distinto. Y segundo, ¿por qué hay que estar respondiéndole a un doctor que escribió en The New York Times y defendiendo algo que para efectos de nosotros y para efectos del mundo, Chile efectivamente ha sido muy exitoso, que es las vacunas? Entonces, yo no entiendo que se presten para todo eso, digamos, y tener que estar defendiendo una política que nosotros sabemos que se ha hecho bien. Para eso tienen los propios problemas en Estados Unidos. Pero el punto que quiero hablar de los paquetes de ayuda es que hoy salió el desempleo de 10,3, pero además salió una cifra que hay un aumento sistemáticamente, y acá es donde quiero hacer algunos puntitos, que tiene que ver con la informalidad. La informalidad ha subido siempre estadísticamente desde que hace un año y medio que está subiendo, y vamos en 26,5% de informalidad. Y con esto quiero decir dos cosas. La informalidad va a seguir subiendo a medida que el gobierno siga aumentando los bonos, siga aumentando la ayuda y siga aumentando esta noción de asistencialismo que quieren crear con el gobierno. Eso por un lado. Porque además es muy difícil desmontar lo que se está creando. Por eso, cuando uno ve que estas corrientes de la oposición piden más ayuda y le dicen no te apruebo esto porque tú más ayuda, no lo hacen principalmente para que lo llegue a la gente. Desde que empezó el COVID se ha estado montando un sistema de estado de bienestar que yo creo que a esta altura yo creo que ya ni siquiera vale la pena discutirlo para una nueva constitución, porque la pregunta es, ¿qué presidente o qué líder se va a atrever a desmontar la cantidad infinita de ayuda que está prestando el Estado? Yo no estoy diciendo, de nuevo, para no caer en blanco y negro, que el Estado no tenga que prestar ayuda, no se malentienda. Lo que estoy diciendo es que para poder reactivar la economía y para poder salir adelante y para poder salir del subdesarrollo en el que estamos, necesitamos otras políticas. Y toda la corriente tiende a que el Estado siga aumentando el gasto y siga aumentando esta sensación de que, ¿sabes qué más? Mejor no trabajo porque como me llegan ayudas del gobierno, me sale mejor no trabajar. Eso pasó en España y eso pasó en listado de los países de Europa de estado de bienestar. Bueno, de a poco se ha ido estado construyendo porque este gobierno ha ido cediendo. ¿Cuál es la deuda que tenemos para que ustedes sepan?
Se calcula que el 2021 nuestra deuda, es decir, lo que el Estado chileno va a deber, es casi 35% del PIB chileno, es decir, 35% de lo que creamos, de lo que producimos. Y nosotros somos un país pequeño. Incluso me atrevería a compararme con Argentina, porque dice, bueno, los argentinos no pagan sus deudas, pero Argentina es más fuerte, ¿eh? Argentina es más potente, Argentina es más en el concepto internacional que nosotros. Nuestro mercado es muchísimo más pequeño que Argentina. Entonces hay que tener cuidado con esto y uno no ve que existan planteamientos de decir, bueno, esto va a ser transitorio, se plantea esto, y cómo van a crear estos millón de empleos que dice el gobierno que está buscando, yo no sé cómo, porque permite ceder a las presiones de mayores restricciones. Entonces, hay un círculo vicioso con respecto a las ayudas del gobierno, que si bien yo entiendo que se están utilizando para ayudar a la gente en la situación vulnerable y precaria que están y que vamos a quedar posterior a estas medidas con respecto al COVID, me parece que va a ser muy difícil desmantelar e ir quitando esta ayuda. Por lo tanto, mi pregunta es ¿cómo vamos a financiar todo esto? Bueno, fíjate que tú has dicho algo que mencionó no me acuerdo el nombre, para variar, soy bueno hablar los nombres, de una importante institución mundial, no sé si era el FMI, el Banco Mundial, una cosa de ese plano. Decía que, claro, que hay que implementar ayudas, pero que el problema va a ser precisamente, y usó la misma palabra que tú, desmantelar el sistema en su momento. Eso lo quería tocar. Pero hay otros dos puntos que quiero tocar muy rápido. La informalidad, yo sé que hay que tener cuidado con las palabras, porque es una de esas palabras que está, por una cuestión histórica, cargada de una mala vibra. O sea, la informalidad, yo no me imagino inmediatamente vendedores callejeros que le están haciendo la competencia al negocio que paga impuestos. Pero en esta situación, esta informalidad no es tanto reemplazo de lo formal, sino sustituto de lo formal que no está funcionando. La informalidad depende de a qué llamamos informal y en qué condiciones se da. Podríamos usar una palabra, por ejemplo, más positiva y a todos sonaría distinto. Podríamos decir adaptabilidad. Porque muchos de estos trabajos informales son simplemente la respuesta creativa hasta cierto punto, en un grado mayor o menor, de gente que perdió sus pegas, que no las puede desempeñar. Y que naturalmente están preocupados en este momento de producir y vender la mercancía, el servicio que dan, y no están tan preocupados de ir a alguna oficina pública, digamos, a sacar los permisos o a constituir una empresa y hacer todo eso de tiempos normales. Yo entiendo que debe haber muchos de estos llamados trabajos informales que son positivos en ese sentido. Le están dando a mucha gente, Nicole, una fuente de ingreso. No estarán pagando impuestos muchos de ellos, por supuesto. Quizás ni siquiera funcionan las oficinas donde se constituye una empresa, pero están comiendo, están haciendo algo, no se sienten unos parásitos. Yo prefiero estos informales a los que están, como algunos gremios, incluso que todos sabemos, en su casa de brazos cruzados, porque son tan formales que sus pegas no han desaparecido porque son estatales y reciben todos los días, todos los meses, la transferencia bancaria del lugar donde trabajan. Yo prefiero al tipo que salió, que se inventó, que está vendiendo, como el que vendía en mi barrio Pisco Sour, y el otro que sale a repartir queso y así. Son trabajos informales, no le pagan impuesto a nadie, pero están viviendo. Así que estoy de acuerdo contigo. No lo examinaría tan en globo como malo, sino que empezaría a ver exactamente en qué consisten y tomar en cuenta además que esto es un momento del tiempo en que hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. En cuanto al desmantelamiento, bueno, supongo que se va a intentar o no, no lo sé, pero esto de una creciente cantidad de gente que crea que ya es una cuestión de derecho público el recibir un ingreso del Estado casi por contra nada, simplemente porque están respirando, porque existen, voy a ponerme en el caso extremo, simplemente como los proletarios de la época del imperio que les regalaban todo, incluso los espectáculos en el circo, panem et circenses. Ese es un aviso de lo que viene en el futuro en todo el planeta. Porque el problema económico número uno, que se basa en el tema de la escasez, está siendo superado. Ya el problema económico ya no es la escasez, estimado amigo. Todo se puede producir en el mundo, incluyendo la agricultura, en cantidades infinitas. No hay un problema de no hay suficiente alimento, no hay suficiente de esto, no, hay más que suficiente. El problema económico que ha sido como
el fantasma que le ha penado a la humanidad toda su historia, el problema de cómo comemos mañana, ese problema está ya prácticamente superado. Y los estados van a poder vivir manteniendo a poblaciones completas, con lo que produzcan, por ejemplo, fábricas totalmente automatizadas. Si ya no va a haber problemas de dónde conseguimos fuerza de trabajo, dónde conseguimos especialistas, dónde conseguimos materias primas. Todas esas cosas están superadas. Lo que no está resuelto es el tema de las estructuras sociales que se vinculan a los viejos sistemas productivos. Ese es el gran tema. Así que de algún modo esta constitución en Chile y en todas partes de un proceso de asegurar al Estado su subsistencia a cambio de nada a masas crecientes de gente, a pesar de todas las distorsiones y de todos los problemas que va a generar ahora en el corto y mediano plazo el endeudamiento que tú mencionas, es un pródromo, me encanta esa palabra, un pródromo de lo que se viene aquí a 20, 30, 40 años, 50 lo máximo, estimado amigo, un nuevo tipo de orden mundial de sociedad donde una gran cantidad de gente va a vivir en el fondo un poco como va a vivir del Estado, y una pequeña cantidad de gente son los que van a estar inventando las cosas, los genios creadores, los científicos, los artistas, los altos grandes ingenieros, los grandes comunicadores, los grandes de esto, lo demás allá. Esos van a ser los que van a estar produciendo lo novedoso, los que van a estar dando los saltos, y ni siquiera, porque vienen las inteligencias artificiales muy pronto. Vamos a otro mundo, y esto es como los balbuceos de la criatura que nace de un nuevo orden. Así lo veo, haciendo un poco de ciencia ficción, si tú quieres. Ahora, en el corto plazo va a ser un problema desmantelar esto, y yo creo que hay muchas cosas que no se van a poder desmantelar, se van a convertir en el típico derecho, las conquistas sociales. Se va a convertir en una conquista social que el Estado te regale todos los años o te garantice un ingreso aunque tu trabajo sea escaso, aunque trabajes poco, aunque incluso si no quieres salir a trabajar. Vas a poder encontrar una excusa para que el Estado te siga manteniendo. Eso va a ser un problema a corto plazo, pero es lo que viene a largo plazo. Creo. Sí, yo sé que lo hemos planteado cuando hablamos de política internacional y de cómo estamos transitando hacia otro orden, pero dos cosas. En el corto plazo, con respecto a Chile, plantear lo siguiente. Tú sabes que desde el 2014 que crecemos en promedio 1.9%. Entonces, lo preocupante, y saliéndonos un poco del COVID, porque yo también entiendo, yo tengo familiares y uno tiene gente cercana, uno mismo se ha tenido que reinventar y no necesariamente fuiste al Servicio de Impuesto Interno a iniciar actividades, ¿cómo se llama? Porque ahora vendes a lo mejor queso, no lo sé. El punto es el siguiente, saliéndonos de la urgencia del COVID, el gasto del Estado chileno ha ido creciendo por sobre lo que estamos produciendo. Entonces, lo preocupante además es que ese gasto se ha ido también en aumentar, no también, quizás principalmente en aumentar el tamaño del Estado y en programas con mala calificación que quedan ahí por inercia, algo que hemos hablado también varias veces. Pero además tenemos una como contradicción que te quiero plantear, porque en esta discusión constituyente y en esta corriente que se ha instalado como lo correcto, de exigir y de que uno se siente, pero que es una verdad también absoluta, derechos de todo tipo, se le pide al Estado que garantice todo aquello, pero a la vez menospreciamos la economía. O sea, hay países que por último entienden que se tienen que aplaudir y darle la bienvenida a las inversiones, que hay que aplaudir a los empresarios, no aplaudir porque se rindan, no me malentiendan, sino que no crear una animosidad en contra de ellos como se está creando en Chile. Entonces, menospreciamos la economía, menospreciamos la cifra, le decimos a los empresarios, por ejemplo, ahora mientras grabamos el programa se está discutiendo nuevamente, miren el momento que se está discutiendo, en la Comisión de Constitución, el impuesto a los súper ricos, que es inconstitucional por lo demás, porque es un impuesto, y dicen que por única vez. Entonces, menospreciamos todo aquello creyendo que tenemos todo asegurado y le pedimos a la economía que satisfaga todos esos derechos que queremos poner en la Constitución o que por último están sobre la mesa en el debate político. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos, le decimos, cerramos la economía, no trabajemos, digámosle a los súper ricos, llévense sus inversiones, que lo van a hacer, llévense su patrimonio porque en realidad acá vamos a ponerle un impuesto, sumémosle al royalty, siendo que en Chile tenemos tasas impositivas en la minería bastante altas también. Entonces,
¿Cómo lo hacemos para poder garantizar todo eso que queremos garantizar, pero a la vez seguir con este discurso de odio hacia la gente que a lo mejor tiene... ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? Tenemos que sacar a estos hueones de donde están, pues. Si eso es lo que tiene que hacer el país. Tenemos que votar en las próximas elecciones congresales y sacar a patada a todos estos pelotudos que piensan precisamente eso, que estiran la poruña para recibir todo gratis, pero al mismo tiempo le amarran las manos a los que producen eso que ellos quieren recibir, porque son estúpidos. Entonces no entienden todavía las cosas elementales de economía, efectivamente. Es una cosa impresionante, pero no es nada nuevo. Las masas que estos gallos representan son así. Odian por un lado a los que producen, pero por otro lado quieren que haya alguien que produce para ellos poder meterles la mano al bolsillo, como dijo Guille. Viven en esa contradicción. Viven en, por un lado, ser parásitos de los ricos, estoy poniéndolo en blanco y negro, y por otro lado, odiando a los ricos. Parásitos de los que producen, los que inventan cosas, los que toman riesgo y crean riqueza, y odiándolos, pero al mismo tiempo queriendo que sigan existiendo para sacarle el pedazo más grande posible. Viven porque son pencas en esa contradicción. Esa es una maldición que le pesa a la raza humana desde el principio de los tiempos. Solo que ahora ha crecido mucho más porque esas masas han crecido mucho más, están más empoderadas, vociferan más y son más difíciles de controlar. Esa es la única diferencia histórica que hay con cualquier otro periodo que tú mires. Ahora, en el caso de Chile, para volver a lo nuestro, yo no sé, el único remedio que se me ocurre, como te digo, es un cambio político que signifique que esta gente que han traído el daño al país, que han sido dañinos desde la administración de Michelle Bachelet en adelante, lograron incluso arruinar la administración de un presidente de otro signo. Esta gente tiene que salir, tiene que irse. Pero eso depende, lamentablemente, de las mismas masas que lo pusieron ahí, pues. Ahora, yo no sé cuántos de estos ciudadanos comunes y corrientes que votaron por ello hace 2 años, en otras circunstancias, van a volver a votar o por los mismos o por otros que son iguales. Está por verse si esta masa tan brillante aprendió algo o no. Ahora, yo siempre digo, lo que decía mi madre, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si resulta que la mayoría de los chilenos les parece bien esto y votan por otros tontones como esto, bueno, que se jodan entonces. ¿Qué se puede hacer? Si un grupo de gente se quiere tirar por el abismo, si un grupo de gente se quiere tirar por la ventana, si están ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo los atajas? Lo único que puedes hacer tú es mirarlos tirarse por la ventana y no tirarte tú por la ventana nada más. Y llegado el caso, irte a otro edificio, como están haciendo muchos ricos, como dices tú, gente con capitales, y yo también conozco varios que ya se han ido, y así se va desgranando el choclo, y yo no sé a quién le van a meter la mano al bolsillo finalmente, porque no va a haber ningún bolsillo al cual meterle mano. A los medianos, a los normales, como decimos normales. Nosotros. Entonces, una vez que a nosotros nos saquen todo, o nos vayamos también, porque nos podemos ir nosotros también, entonces no sé, ahí se agarrarán como las ratas que las ponen en un lugar donde hay poco espacio y poco alimento, se destruyen entre ellos. Se destruirán entre ellos, supongo. Mira, nosotros... Espérate un poquitito, Nicole. Perdón. Déjame, no me pidas perdón. Yo te pido a ti porque te estoy interrumpiendo, pero soy breve. Controller, si usted quiere, a propósito, si es uno de los empresarios héroes, por no decir casi santos, que se siguen quedando en Chile y tratando de salir adelante, le sugiero que se ponga en contacto con Controller para que le optimice el departamento de gestión y así usted tenga mejores probabilidades no solo de sobrevivir, sino de crecer. Controller es una empresa que nació de los esfuerzos de contadores y auditores que trabajaron 20 años en empresas grandes norteamericanas, que conocen el tema de la eficiencia administrativa al dedillo, tienen los mejores software para seguir los flujos de gestión y pueden hacer este ejercicio de escáner en su empresa, sea esta pequeña, mediana o grande. Los datos están a mi derecha, pónganse en contacto, no le cuesta un peso contactarse con ellos y preguntarles qué pueden hacer por usted. Y continúo con el detergente para la ropa y para la vajilla más eficiente, que espero que la Nicole ya lo esté comprando, Lavo Club. Lavo Club lava la vajilla muy bien, lava la ropa muy bien, es biodegradable, hipoalergénico y se lo llevan a la casa todas las veces. Así que usted se ahorra por lo menos una salida. El producto viene en unos contenedores súper grandes, o sea, tiene todas las ventajas que usted no va a encontrar en ningún otro producto. Lavo Club. Y terminando este bloque, ya saben, Notario Express, no vayan más a instalarse por hora una notaría como hizo cierta persona que yo conozco, sino que entre a notarioexpress.cl, hace prácticamente todo el trámite ahí,
en su computador y luego va a la notaría cuando lo llaman, solo a firmar 5 minutos, no tiene que hacer cola ni siquiera la cola para firmar. Entra ahí, le está el papel listo, lo firma y se manda a cambiar. Notarioexpress.cl. Ya, Nicole, dele. Solo para terminar el tema de las ayudas, y porque me parece que hay algo que se está planteando súper interesante. Uno, decir que Chile está estancado, que dejamos de crecer hace rato, del 5 y 6%, y la pregunta que debió haberse hecho a la clase dirigente, los líderes, junto con los empresarios y todo, es ¿cómo volvemos a crecer al 5 y 6%? Tú sabes que, sacando hoy día estadísticas, yo sé que la gente se marea con la cifra, pero si este año recién llegáramos a crecer al 6%, que yo no creo, yo sé que hoy día las cifras que dio el Banco Central eran de que íbamos a crecer el 7%, yo no creo que cumplamos esa meta, recién alcanzaríamos a generar lo que se generaba por persona el año 2014. Entonces, estamos con el vuelito fiscal, pero de verdad la pregunta es, ¿cómo vamos a volver a crecer? Y acá hay un sector político que le da vergüenza volver a preguntarse esa pregunta, porque ahí empiezan, es que ustedes son el sector político de los empresarios. Chile creció al 5 y 6% en la época de la concertación y no fue culpa del modelo, como le llaman, que la gente no le haya llegado directamente esos recursos. Fue culpa de la manera en que está estructurado nuestro Estado y la manera en que la política se relacionó con la élite empresarial, no con los empresarios ni los emprendedores, con la élite empresarial. Entonces, no le echen la culpa al modelo. Pero volviendo al tema tuyo, que me parece súper interesante porque es lo que viene en el nuevo orden mundial. Leyendo un reportaje de Economist, hablaba que los paquetes de ayudas fiscales que se plantearon durante el año 2020, alrededor del mundo en general, de los países que pudieron hacerlo, dice que nunca antes en la historia de la humanidad se había expandido tanto el estado de bienestar, y dice que esto no tiene ningún parangón en la historia. Entonces la pregunta que se hace de Economist es cómo aquello va a alterar la política a futuro, cómo aquello va a alterar el cómo concebimos el Estado. Y hace la comparación, ¿se acuerdan la gran crisis del 2008? Que fueron, del 2008, que fue la burbuja inmobiliaria, que finalmente los rescates se hicieron a los bancos. Nunca en la historia se habían hecho este nivel de rescate, pero directo a la gente. Entonces, el The Economist plantea que esto va a plantear nuevos paradigmas. No sé hacia dónde va a ir, uno no sabe, pero es interesante empezar a discutirlo. Va para donde te dije, porque ese es el problema número uno de todo sistema social desde la época de las hordas, de la época de las cavernas. Cómo mantener el orden social, siendo que en cualquier grupo humano hay una minoría que es la que produce y una mayoría que son más o menos parásitos. Y si no parásitos, menos productivos. Digamos, en una horda de la época de las cavernas no podían haber parásitos porque se morían de hambre o se los comían. Todos tenían que hacer alguna cosa, pero habían unos que eran realmente los más talentosos, los más productivos, los que se les ocurrían mejores ideas, y siempre ha sido así. Hay una minoría que es la realmente productiva intelectual y físicamente. Pero entonces siempre el problema es qué hacemos con la mayoría, que está un poco resentida porque recibe menos, porque ve que otros son los que se llevan toda la fama o la gloria, se llevan los privilegios. Ese ha sido el problema número uno, que es lo que Marx llama la lucha de clases, pero que él la entiende de otra manera. Y eso es eterno, porque tú convives con miles de millones de personas y una sociedad no puede funcionar si no aplaca siquiera un poco a esa masa menos productiva, menos talentosa, menos vistosa, menos bella, menos interesante, menos de todo, que está contigo, que está ahí y que, no siendo talentosa, puede echar todo abajo. Como lo vimos en octubre, que salieron unos pinganillas y pudieron perfectamente quemar todo lo que jamás habrían podido construir, pero pueden destruir. Entonces siempre el problema es cómo tú mantienes el orden social. Y siempre tiene que ver con algún grado mayor o menor de entregarle algo. Cuando no hay muchos recursos económicos, le entregas espectáculos. Por ejemplo, en la Edad Media no se le entregaba nada a los pobretones del campo, pero se le entregaban espectáculos. Entra el rey con su séquito a la ciudad, con gran pompa y suenan las trompetas, misas que duraban 8 horas, con gran aparato público, se entregaba algo. En la época del Imperio Romano era pan y circo, por lo menos para los ciudadanos de Roma, de la ciudad. En otros momentos, bueno, depende. Después vienen los primeros seguros sociales y cosas así que empezó a generar, aunque no lo crean ustedes, el gobierno de los emperadores de la Hohenzollern en la Alemania bismarckiana. Estoy hablando de después de 1870.
Después viene el estado de bienestar de los años 60, 70, 80, y eso va a seguir y va a crecer más porque las masas son más numerosas. Ahora tenemos 7.000 millones de habitantes en el mundo, no los 1.500 que habían en el año 1918, no los 400 que habían en la época de Cristo y así sucesivamente. Entonces, eso que tú leíste en el Economist corresponde a para dónde van las cosas. Y la otra cosa que también va a ocurrir, que lo he mencionado aquí en el programa, es la supervigilancia de esa gente. Y en eso China está dando, digamos, está llevando, ¿cómo se llama esta señal de los corredores, de las postas? La señal se llama, está llevando la señal. Ellos están diciendo... se llama el testimonio. El testimonio. Esto es lo que se hace, estimado amigo, se controla a la gente individuo por individuo con cámaras, con sistemas computacionales, con bases de datos, porque de lo contrario esta cuestión se viene abajo. Para ese mundo vamos, o sea, un mundo de masas mantenidas, más o menos artificialmente, más o menos satisfechas. Hay una utopía de Aldous Huxley que habla de lo mismo, una utopía terrible, en realidad es una distopía, o distopia como dicen. Tú mantienes a la gente aplacada con comida y con circo y con cámaras, diríamos ahora también. Y con cámaras. Para allá vamos. Ese es el mundo al que vamos. Un mundo con una élite mínima, como nunca antes existió. Los tipos que manejen y dirijan toda esa maquinaria. Los creadores, los creativos, los tipos más inteligentes, el 1% de la población más o menos incluso. Los del CI 130 para arriba. Eso es la gente que va a hacer funcionar este mundo, pero como nunca antes se había visto. Ese es el nuevo orden mundial al cual vamos. Olvídense de las utopías democráticas, de un mundo en que todos estamos tomados la mano. Eso no va a suceder. Eso es inviable. Totalmente inviable. Y es interesante porque acá lo que algunos plantean, y bueno, acá ya estamos hablando del futuro y de la teoría, pero no importa, está interesante. Algunos plantean, dicen, ok, pero ¿en qué minuto la tecnología va a poder equilibrar el hecho de que los países desarrollados, por lo menos, y prácticamente todos han bajado su tasa de natalidad? Porque si tú tienes más gente, lucro cesante, o más gente dependiendo del Estado, ok, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer las cosas si la pirámide está desequilibrada? Y vienen unas teorías súper interesantes con respecto a la natalidad. Chile tiene natalidad de país desarrollado, 1.6. Con la inmigración resuelve eso, pues siempre se ha ocurrido así. Cuando en Roma empezó a bajar la tasa de natalidad, porque esto es un proceso que se da en todas las sociedades cuando se llega a cierto nivel, cuando en Roma se empezó a bajar la natalidad, e incluso el primer emperador, el emperador Augusto, trató de buscar medidas para cambiar esa situación, lo que empezó a pasar es que el imperio se empezó a llenar de inmigrantes que venían de Oriente, de África, lo mismo de ahora, por millones. Y si ustedes leen a autores del primer siglo después de Cristo, el segundo siglo después de Cristo, que dejaron testimonios anecdóticos de cómo era vivir en esas ciudades, era un mundo cosmopolita que se escuchaban 50 idiomas distintos. Hasta el ejército empezó a llenarse de germanos, de africanos, de bárbaros, porque ya no había población que estuviera, que existiera, que estuviera dispuesta a hacer un montón de cosas. Lo hemos visto en Chile, se está viendo en Estados Unidos, se está viendo de distintas maneras, desordenadas u ordenadas, pero es el mismo fenómeno. En Europa se estaba viendo desde los años 50, Nicole, cuando Alemania empezó a importar trabajadores turcos. Esa fue la primera inmigración importante en Europa, los turcos que fueron a Alemania. Después los italianos que iban a Suecia. Yo recuerdo haber visto películas de los años 60 italianos que ya tocaban ese tema. Eso es lo que va a suceder, porque hay un trasvasije de población desde los más pobres a los más ricos que están perdiendo su población. Oye, tú sabes que en Chile, por primera vez en el año 2018, aumentó marginalmente, sí, la tasa de natalidad, y esto fue porque el nacimiento de madres extranjeras aumentó 14%. Y ahí está en el listado de Haití, de República Dominicana, etc. Bueno, podemos seguir profundizando en este tema, pero el hecho de que la emigración también te vaya cambiando la composición de la nación, algunos plantean que le produce un problema de identificación con el llamado Estado, la división territorial y la división de pertenencia. Entonces, uno dice, ok, esas migraciones van cambiando, también las costumbres van cambiando, los modos, incluso el idioma, y entonces así también los estados entran en crisis, porque para que algo sea concebido como Estado necesita identificación, tanto territorial y poblacional. Entonces es parte también de la crisis de los estados hoy en el siglo XXI. Exactamente.
tal cual lo has dicho, es un proceso re complicado, de luego vamos a una era que yo no voy a alcanzar a ver, tú quizás, tu hija sí, mis hijas también, mis nietas, Sí. un mundo totalmente distinto al que tenemos ahora. Ahora voy a pasar a mi tercer bloque. Les recuerdo, amigos, que si usted quiere vender, de verdad quiere vender y vender pronto su propiedad, yo le aconsejo que se comunique con Ángel Hey. Él vende rápido. Eso es todo lo que les voy a decir. No les digo más porque Hey ya está con el portafolio casi repleto, así que no voy a insistir mucho. Usted verá, llame a Hey si quiere vender, si no quiere vender, llame a otro. Es así de simple. Y Entrena Inglés, la academia que realmente enseña inglés, señoras y señores, Entrena Inglés. Es una academia donde dan las clases profesores de inglés de verdad, no un turista que sabe inglés y que quiere ganar unos pesos extra, profesores de inglés que saben enseñar, y las clases se dan online, que son muy potentes. Usted va a aprender inglés. Aproveche estas horas adicionales que está viviendo en la casa con el autoauspicio de las cuarentenas y aprenda idioma, aprenda muchas cosas, pero entre otras aprenda inglés. Con el inglés va a poder aprender otras cosas en libros y va a entrar al territorio del zorro estepario, que solamente, el lobo estepario que solo lee libros como yo. Me van a seguir, voy a tener discípulos. Así que entrena inglés online. Y si usted tiene millas acumuladas por sus viajes y no tiene pensado viajar, no crea que se le van a acumular indefinidamente o que van a quedar las que tiene ya ahí para siempre hasta que a usted se le frunce ocuparlas. De repente las empresas las hacen desaparecer. Sabedlo ya, hermanos en Cristo. Así que entre a kmmillas.cl y ahí se las van a comprar. kmmillas.cl. Nicole, todo suyo. Oye, cortito, porque, ¿cuánto nos queda? Bueno, voy a hacer un punto nomás con respecto a lo de la CAM en la Araucanía por las declaraciones de la CAM. Hemos hablado muchas veces con respecto a la violencia, pero desde hace mucho tiempo que ya se había detectado que la CAM no era el único grupo que operaba en la famosa macrozona. Y esto es propio de estos grupos radicales que se empiezan a dividir, y eso ha pasado en la FARC, eso ha pasado en una serie de otros que comienzan a exigir resultados o que se radicalizan, entonces se dividen, y por eso es que ya se hacen más conocidos ahora estos otros 4 grupos que nombraron y que podrían estar detrás del atentado de la gente de TVN. También hay otra diferencia en lo que está ocurriendo, es que contaban algunos analistas que estos grupos además están operando con lógicas locales, es decir, antes la CAM supuestamente representaba todo este mundo mapuche radicalizado, pero hoy en día Aucán, Huaychán, Mayeco y otros tienen más pertenencia local. Pero aparte de decir que es un proceso natural de los grupos radicalizados que se empiezan a dividir, incluso entre paréntesis, en Colombia incluso con el acuerdo de paz, integrándolos a la sociedad, integrándolos al Parlamento, hay un grupo importante de la FARC que declararon el año pasado que volvían a la selva y que volvían a la lucha y al combate armado. Entonces, incluso cediéndole un espacio que la mayoría de los colombianos, acuérdense, votó en contra. Y como no le gustaron el resultado, se fueron a firmar un acuerdo de paz a Cuba. Pero bueno, eso es otra historia. A mí me parece impresionante que, primero, el punto es que todos estos grupos, y eso es lo grave, cuentan con armas de fuego, con armas militares. O sea, no importa que se hayan dividido, no importa que uno sea más radicalizado, pero todos tienen una capacidad de fuego que no habíamos visto antes. Por lo tanto, le hacen el peso al Estado. Y 2, que me parece aún más grave, todos amenazan el Estado, y además todos han reivindicado la lucha armada y la vía violenta para conseguir sus propios objetivos, incluso habiéndolo declarado abiertamente, oficialmente, y ninguno de estos grupos es puesto a disposición de la justicia o es puesto bajo investigación. Es decir, Yaitul se defendió diciendo que la CAM no estaba detrás del atentado a TVN porque mira la declaración, si son cosas insólitas, porque ellos atentan contra las forestales y contra los agricultores. Entonces uno dice, entonces sí, está bien. O sea, si una persona declara oficialmente que ellos atentan contra las forestales, esa persona tiene que quedar en custodia. Entonces, ¿cómo es posible que se dejen pasar estas declaraciones como si fueran normal? No normalicemos estas situaciones. No, y creo que Chile las está normalizando. Esto salió en un titular en un diario. El gobierno no se atreve y las Fuerzas Armadas tampoco,
digamos las cosas por su nombre, a meterse en esta cuestión. Si las Fuerzas Armadas se metieran, y no porque hicieran un golpe de Estado, sino que simplemente porque el gobierno las llamara a actuar para rescatar un pedazo de territorio nacional y actuar contra un grupo armado que tiene poder de fuego y todo lo demás, no duran una semana, si realmente no son... El poder que tienen es el poder que les ha concedido la sociedad, que les ha concedido el Estado. Si, así de mano a mano no pueden competir contra las Fuerzas Armadas, ni siquiera contra un grupo especializado, bastaría un grupo de 400 o 500 especialistas de alguna, no voy a dar los nombres, para liquidar a estos tipos en una semana. Lo que pasa es que el gobierno no se atreve, las Fuerzas Armadas no se atreven, las Fuerzas Armadas dicen nosotros no nos vamos a meter en estos asuntos porque después aparecen estos tipos de aquí o de afuera a acusarnos de atropello a los derechos humanos. Nadie va a acusar de atropello a los derechos humanos a los que dispararon contra Núñez y su compañero. Esos son compañeros de la causa de la liberación mapuche o lo que sea. Pero las Fuerzas Armadas o la policía o los carabineros sí son condenables por todo esto, no sé cómo llamarlo, estos sacristanes de los derechos humanos. Es el gobierno, entonces, ¿cómo? Ya no es cuestión de llevarlos a la justicia, pues, ¿sí? Esto ya no es un tema de llevarlos a la justicia. Tú cuando tienes un enemigo externo que te invade, tú no los pretendes llevar a la justicia, tú los enfrentas militarmente. Y estos tipos son los que se han puesto ellos mismos en la postura de enfrentamiento militar contra el Estado chileno, ¿no? Como tú dices. Entonces, no se trata de llevarlos a la justicia. Y cuando el gobierno hace esas declaraciones, que ya las he denunciado 1000 veces como el colmo de la estupidez y la cobardía, está poniéndose en un terreno pero absolutamente surrealista. Además, tampoco los llevan a la justicia. O sea, nada. Esa es la nada completa. Siempre anuncian que se van a dar una vuelta, que hay una nueva mesa de no sé qué cosa, que tenemos que unirnos todos, que llamamos a la oposición a que condene sin matices la violencia, y terminado todo ese rosario de estupideces vacías, todo vuelve a la casilla inicial. Y yo lamento mucho, porque yo he escuchado a algunas personas decir esto, que nosotros no vamos a hacer nada porque no... A mí me llama la atención que gente que ha jurado defender la patria, incluso si eso le cuesta la vida, no están dispuestas a defenderla si eso les cuesta un juicio. Me parece curioso, fíjate, como desproporcionado. Pero en fin, así están las cosas en Chile hoy día. Te quiero agregar dos datos que también son curiosos y que fueron invisibilizados porque la situación del camarógrafo y los disparos y a Iván Núñez y al equipo, por supuesto que se comieron todo el resto del relato, pero yo no quiero opinar con respecto a la situación de camarógrafo, que es terrible, pero aparte de aquello, me llamó muchísimo la atención el relato de Iván Núñez, sí, cuando dice que ellos, un grupo estaba molesto porque no habían pedido permiso, pero ellos le respondieron que habían pedido permiso. Y tú, primero decir, ¿cómo es posible que dejen pasar, hablando a propósito de la libertad de prensa, que dejen pasar esta situación en el cual para entrar a un camino que lo construyó el Estado de Chile y donde todos podemos pasar, haya que pedir permiso? Esto refleja la situación. Y en segundo lugar, Iván Núñez cuenta que cuando estaba pidiendo auxilio en la carretera, un auto no quiso parar y le dijo que no se atrevía a ayudarlo por miedo a las represalias, un auto de un particular. Esa es la historia. Yo sé que lo otro es tremendo y es lo que dio pie a la historia, que es el balazo y los disparos y el calibre de las armas contra el camarógrafo y el equipo TN. Pero acá estos dos puntos fueron pasados por alto y esto es lo que te dice cómo está la situación en la Araucanía. Bueno, pero... un equipo de prensa, ¿cómo es posible que lo dejen pasar como una historia? Esta es la historia, hay que pedir permiso. Esto atenta contra la libertad de movimiento. Sí, bueno, yo estoy en la misma que tú. Me pareció que todo lo que dijo Núñez, lo que dijo me parece inaceptable que en primer lugar que vayan a darle entrevista a esta gente. En primer lugar, me parece que es inaceptable que vayan a hacerle entrevista, digamos, a estos jefes de bandas armadas criminales. Que anden en la postura de no, si le pedimos permiso a este y le pedimos permiso al otro. Esa actitud obsecuente, claudicante. Claro, eso quedó tapado por los balazos, pero en el fondo que hayamos llegado a eso. Y luego Televisión Nacional diciendo que esto era un atentado a la libertad de prensa, como si eso fuera lo importante. Es un atentado a la libertad de prensa. No, bueno, era un atentado criminal contra su gente. Era un atentado contra la nación. No era un atentado contra su canalcillo mantenido por el Estado con una erogación tras otra porque los tipos pierden plata. Eso es. Me pareció que lamentablemente todo eso, que es súper grave, quedó tapado por el baleo propiamente tal, efectivamente.
Mira, Pero claro, si uno dice estas cosas, uno se convierte en el malo de la película, pero como yo ya soy el malo de la película, me da lo mismo, ¿no? Todos estos periodistas progresistas, entre paréntesis, ¿ha sabido de alguno que haya hecho alguna crítica respecto a esta situación de que le disparan o de que hay que ir a pedir permiso para entrar a un pedazo del territorio? Se quedaron todos. Nadie ha apuntado con el tema del permiso, siempre, pero prácticamente esto es transversal porque tú sabes que siempre hay una unión de una industria cuando ocurren estas situaciones, pero la respuesta que se ha dado a todos estos periodistas que reaccionaron condenando el hecho de TVN es que, bueno, ¿cómo es posible que no condenen cuando murió Juan Barrios incendiado y quemado en un camión? O el agricultor que hace 3 semanas recibió un balazo en la cabeza. Ahí no hay condena. Y déjame agregarte algo que a mí me parece que no ayuda en nada. Mira, en Chile estamos pasando varias crisis, ¿eh? La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis institucional. Yo creo que si salimos de esta somos el pueblo más resiliente del mundo. Pero ¿cómo es posible que hace un mes atrás pongan a Hernández Norambuena en entrevista en la red y entonces ahora pareciera que quien entrevista a más delincuentes y a más terroristas? Entonces ahora vamos a entrevistar a Yaitul. Sí, miren a la gente que están poniendo en pantalla, que reivindican la lucha armada y la violencia. ¿Cómo después nos quejamos que en Chile la violencia continúa? Si la están reivindicando todo el tiempo. Nicole, tú conoces perfectamente cuál es el nivel de ese mundillo. Así que ¿para qué vamos a seguir? Ellos, con tal de hacer una entrevista y ganar un punto de rating, serían capaces de degollar a su abuela. Y las empresas mismas están en el mismo juego, porque si no, no lo permitirían. No se supone que las empresas aquí son manejadas por los imperialistas, por los empresarios, y que ellos tienen una prensa que solamente... Pero no es verdad, pues aquí lo están viendo. Hay empresas que tratan todos estos temas de la Araucanía con mucho cuidado para que no les quemen sus camiones. Así de simple. Hay una complicidad impresionante, grosera. Y lo digo a sabiendas que esto me puede costar caro, pero es la pura y santa verdad, y no puedo, lamentablemente, no tengo el talento para quedarme callado en estas cuestiones. Ya, voy a pasar ahora al último bloque. Estimados amigos, en tiempos como estos es bueno tener una parte siquiera de sus recursos en un objeto que no depende de los vaivenes del mercado, y ustedes saben que me refiero al oro. El oro purito, oro de ley, queridos amigos. No quiere salir de la bolsa esta vez. Miren ustedes, se puso porfiado esta. Pues mis dedos ya, a la edad que tengo, todo me está fallando, ¿no? Lamentablemente. Todo. Estos lingotitos, mire usted, se lo meten hasta en un bolsillo de perro, como se llamaba antiguamente. Y aquí hay como un palo. Después tenemos esto otro, que lo tengo aquí encerrado para que no se me arranque. El lingote de plata. Estas cosas son objetos que se toman en la mano, que se guardan en una maleta, que se meten en el bolsillo. No dependen no son valores abstractos que de repente se desvanecen en thin air. Son cosas reales y se las reciben en cualquier parte del mundo. Es una buena idea tener una reserva en metales preciosos. ¿Y dónde se consiguen esto? Se consiguen en compreoro.cl, estimados amigos. Les sugiero, señora, señor, que tiene algunos recursos todavía, que compre lo que le parezca conveniente en oro y plata y téngalo ahí. Si no le va a pasar nada. El oro, usted sabe, no se oxida, no se desgasta, por eso que es un metal precioso. Compreoro.cl. Y no olviden, amigos, que Mi Climo sigue con su promoción de las 50 lucas. Hay un descuento de 50 lucas. Hay un 5% adicional si dicen que llegaron ahí por este programa. Y un 0,5% si dicen que vienen por Nicole también. Miclimo.com instala los sistemas más modernos de climatización que funcionan con electricidad, gastan muy poca corriente, no hay ruido, no hay contaminación. Lo único que hay es agrado. En verano, en invierno, en toda época del año, el mismo aparato incluso filtra el aire a la pasada. Lo único que falta es que les afile el lápiz y qué sé yo, que les haga la cama. El sistema perfecto, han ganado 2 premios de innovación. Miclimo.com están trabajando con cuarentena y todo. Ellos tienen los permisos, su personal para hacer instalaciones, así que les sugiero que se comunique con ellos, aproveche que está más tiempo en la casa para hacer todas estas cosas, no vaya pateando el tarro para adelante. Y Nicole, estimada amiga, estamos llegando, yo creo que estos relojes, estoy rodeado de relojes para no equivocarme, pero igual me equivoco de repente. Tengo como 4 relojes que hay dentro de la pieza. Estamos llegando al final. Si quieres agregar alguna cosita chiquita.
Sí, no alcanzo a profundizarlo, pero les quiero dejar planteado el tema porque es un poco la temática con la cual partimos hoy el programa y que tiene que ver con la manera en que se miran las cosas, cambian los hechos y depende del lente que mira. Y para eso voy a darle 2 ejemplos rapiditos, sin cifras para poder alcanzar a analizarlo, que tiene que ver con que desde que si ustedes analizan y se dan cuenta, desde que asumió Biden, Estados Unidos nunca más ha estado en crisis con el coronavirus. Es decir, asume Biden y todas esas publicaciones y toda esa presión de la prensa en que era un desastre la gestión de Trump y que esto y lo otro, desapareció. Total. Y hoy día, revisando las cifras de Estados Unidos, han seguido al alza, como todos los países, y lo único que Biden ha hecho y que ha sido bien hecho, tiene que ver con las vacunas que dejó instalada Trump, en las cuales donó 2.500 millones de dólares y ya llevan alrededor de 130 millones de personas vacunadas. Pero el punto es el siguiente, no es que uno esté a favor de Trump en contra de Biden, el punto es darse cuenta que es prácticamente imposible que de un día para otro desaparezca el tema de la gestión de la pandemia de los medios de comunicación, porque ahora la pandemia está controlada en Estados Unidos. Eso no es así. Y en el caso 2, que también depende con el lente con el cual se mire, tiene que ver con la inmigración. Ustedes saben que la inmigración en la frontera con México ha ido aumentando y se convirtió en la primera crisis, lo mismo que le ocurrió a Trump al inicio de su mandato, pero esta crisis es un poquito más profunda porque producto del COVID y producto de la situación económica de los países de Centroamérica que han ido empeorando, el aumento de las personas que están en la frontera ha sido exponencial. Y entonces tiene a 18.000 niños en estos centros de distribución, cuya capacidad será para 400, etcétera. No permitió la entrada de cámaras y de medios de comunicación, y hace 2 semanas o una semana distribuyó un video institucional mostrando a estos niños en el día a día, en el cual nadie se lo creyó, porque efectivamente estos niños quedaron en estos centros, que son las mismas rejas que mostraban con Trump, y están totalmente hacinados, pero no, él mostró a los niños con mascarillas, con medidas COVID. No alcanzo a hablar un poco de la inmigración de Estados Unidos y cómo ha habido un aumento producto también de las frases de Biden diciendo que él iba a tener una política más humanitaria, entonces alentó a la gente ahí. El punto es que para la prensa esta no es una crisis, para la prensa esto no es un trato inhumano, para la prensa es todo lo contrario de lo que ocurrió con Trump. Y de nuevo, esto no es defender a Trump, esto es mostrar las cosas, porque están ocurriendo las mismas cosas, pero relatadas de un modo distinto. Bueno, la prensa en Estados Unidos también cayó en una bajeza, y es cuestión, la otra vez mencionaba este personaje de color que trabaja ahí en Lemon, en CNN, que llega a dar vergüenza escucharlo, verlo, pero no a él solamente, a todos. Se convirtieron en lacayos del régimen, que es el régimen probablemente más desastroso que va a tener la historia contemporánea de Estados Unidos, partiendo porque el presidente es un hombre que ya tiene serios problemas de cognitivos notoriamente, ya no hay manera de... Pero la prensa sí lo oculta. Se cae en la escalera y dicen que es el viento, todo así, se le olvidan las cosas en las conferencias, está rodeado de personas de muy mediocre intelecto, como el señor Blinken, el secretario, ¿cómo se llaman? Del Departamento de Estado, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, digamos, que es un hombre al cual de los chinos se rieron de él en su cara. Es el gobierno más desastroso y tienen la crema en la frontera. Y una vez más se demuestra que cuando se entrega la conducción de un gobierno a un grupo de pelotudos con ideologías, con agendillas y con devocionarios evangélicos, queda la crema. Lo hemos visto en Chile, se vio en el mundo, bueno, se vio además criminalmente en el mundo del socialismo europeo, se ha visto en todas partes, no hay ninguna novedad, y una y otra vez, sin embargo, encuentra gente que los sostiene y los apoya, y los periodistas norteamericanos. Yo creo que alguna vez, si se escribe la historia del periodismo norteamericano, este es el periodo, la hora más oscura del periodismo norteamericano. La hora en que simplemente se rindieron ante el poder, ante los perquisites del poder, y ya no son prensa, francamente son una vergüenza. Son una vergüenza, simplemente. Tus colegas de Estados Unidos, por no decir tus colegas de Chile, son una vergüenza. Yo no he querido ver algunos programas en que alguna vez participé, pero me han contado y me han dicho que son una vergüenza también. No sé, yo no sé si son una vergüenza o no. Allá ellos. Mira,
Acá la diferencia es que Biden habla bonito. La diferencia es que Biden habla bonito. Entonces, con respecto a la... No, manera de decir. Habla como abuelito, no habla bonito, habla como abuelito, como una frase de buena crianza. Sí, en el sentido claro, que vamos a hacer una política de inmigración más humanitaria. Denos tiempo, porque se le está acumulando a la gente en la frontera y estaban en situaciones precarias. Denos tiempo. Vamos, entonces, es distinto a Trump, se entiende. Trump golpeaba el tema. Bueno, le puede poner un... Pero ¿qué pasa? Imagínate que tuviera... Oye, imagínate que tuviera en la General Motors o en la Ford presidiendo el CEO fuera un tipo como Biden. Yo te aseguro que en un año se van a la quiebra. No, pues sí. Bueno, pero ahora sí que se nos acabó, nos pasamos una vez más para variar, pero oiga, no se enojen con nosotros, si ustedes están aburridos, nadie les impide apagar el programa, ¿no? Así que, ¿qué tanto? Sigamos hablando otras 4 horas, Nicole. Ya, sería todo entonces, estimados amigos. Espero que hayan sacado algo provechoso de este programa, especialmente lo que dice siempre Nicole, que tú tienes muchos seguidores y admiradores, Nicole. Ya me estoy empezando a poner envidioso. Y será hasta el próximo. Será hasta el próximo. Conmigo, no. Sería hasta el próximo jueves, estimados amigos. Nos vemos. Chao, chao.